Les doy la bienvenida a la charla de comercio exterior. Agradezco la participación. Esta charla está organizada por la Extensión Académica de la Fundación de Altos Estudios de Ciencias Comerciales. Soy Viviana Cosol, coordinadora de la Tecnicatura de Comercio Internacional. Agradecemos la participación de dos disertantes de gran trayectoria en el tema, capacitadores y amigos de larga data de nuestra casa de estudios, a los cuales voy a presentar y luego comenzamos. Y bueno, antes decirles que como esta es una charla dinámica, habrá espacio para preguntas, de manera que les pido que por favor las vayan ingresando por el chat, así podemos ir tomando nota, y eventualmente dejamos el espacio del último bloque para las respuestas. Si hay alguna pregunta puntual que surge durante la presentación y el disertante la quiere contestar, bienvenido sea, así nuevamente reiteramos que es dinámica la charla. Bueno, en principio presento a los disertantes, nos acompañan Carla Rodríguez, empiezo por las damas. Carla es técnica en comercio internacional, es egresada de la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales y ha trabajado por más de 20 años. ¿Qué? Estoy viendo si regulo el volumen de esto. Y ha trabajado por más de 20 años en el ámbito corporativo en diferentes posiciones gerenciales de empresas como Telefónica, Edesur, BGH y Huawei. En esta última se desempeñó como directora de operaciones en Argentina, teniendo a su cargo el proyecto de producción de Tierra del Fuego como responsable de las áreas de planificación, compras, técnicas de producción y logística internacional. Representó a la empresa a nivel institucional en cámaras, ministerios e instituciones y trabajó en la renegociación de contratos de producción, distribución, sponsoreo, factoring financiero y acompañando en viajes de cooperación a China, Barcelona y Estados Unidos. Carla es fundadora de su propia organización de consultoría empresarial, Lion Worldwide, actuando como agente de cambio para profesionalizar las empresas a nivel integral con una visión estratégica en su desarrollo sustentable y de la responsabilidad social empresaria. Se encuentra actualmente abocada al proyecto denominado La Máquina Sustentable, acompañando a las organizaciones de distinto tipo en sus procesos de cambio para reformar los resultados económicos, sumando a la ecuación de valor la dimensión ambiental y social. En el área académica fue docente de la Fundación de Altos Estudios de Ciencias Comerciales como titular de la Cátedra de Comercio Electrónico. Nos acompaña también, es un honor, Ariel Gusetti, que es despachante de aduanas, con más de 30 años de experiencia en el rubro, especializado en negociación con proveedores, asesoramiento aduanero, impositivo y tributario, seguimiento de las operaciones, incluyendo las certificaciones, exenciones e intervenciones previas de importación y exportación en los despachos aduaneros. Ariel es asesor de comercio exterior y costos vinculados y lidera su propia organización, ACG Comex, abocada también a proyectos de inversión. En el área académica, Ariel se desempeñó como profesor titular de la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales en las cátedras de Valoración, Clasificación y Práctica Profesional Aduanera. Es seminarista y capacitador de estudios profesionales y empresas en las materias afines. Sistema integral de monitoreo de importaciones, licencias no automáticas y automáticas de importación y otras intervenciones previas al comercio exterior. Asimismo, sobre las secuencias prácticas de una importación y exportación y demás regulaciones afines. Prepara a ciertos interesados en matricularse como despachantes de aduana. Bueno, dada la bienvenida a los dos disertantes de lujo con ese currículum tan interesante y extenso, dejo abierta la charla para que comience Carla con la situación actual del comercio exterior. Muchas gracias a todos.
Bueno, bienvenidos a todos, gracias. Les agradezco sobre todo por el tiempo en este contexto que es bastante complejo, pero bueno, estamos acá para apoyarlos, para aprender de ustedes también, que siempre nos traen las dudas que necesitamos para salir a buscar más datos y seguir capacitándonos. Así que gracias por el tiempo sobre todo. Gracias, Ari, por participar y gracias a la Fundación por abrirnos la puerta siempre y acompañarnos. Yo voy a iniciar con los datos, digamos, más fríos y más duros del comercio exterior, así que voy a abrir la presentación, voy a compartir una pantalla para que empecemos con los números actuales del comercio internacional. Bien, actualmente nos encontramos con, déjenme ver por qué no me está dejando pasar la pantalla, acá, bien. Se ve bien, ¿eh? Se ve bien, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, actualmente nos encontramos con esta situación actual del primer cuatrimestre del comercio internacional. Todos los valores que figuran tanto en importación, exportación y balanza comercial están expresados por cada mes del cuatrimestre en millones de dólares, ¿sí? Con lo cual, lo que estamos viendo es que a nivel importaciones se registra durante el primer cuatrimestre un total de 17.500 millones de dólares en los primeros 4 meses, con un aumento del 37,4% con respecto al año pasado. A nivel exportaciones nos encontramos con 21.550 millones de dólares, con un aumento del 21,8% con respecto a la misma temporada del año pasado, y un resultado positivo de la balanza comercial de 4.000 millones de dólares durante este año, que hacía rato que no teníamos superávit de la balanza comercial. Bien, con respecto a lo que son los componentes de cada ítem en particular, digamos, con lo que tienen que ver con las importaciones y las exportaciones, para el caso de las exportaciones, los productos primarios se llevan el 25,6%, las manufacturas de origen animal de origen agropecuario están en un 45,7%, con un aumento del 53% con respecto al mismo periodo del año pasado. Las manufacturas de origen industrial están en un 23,3%, con un aumento del 16,9% también con respecto al año pasado. Combustibles y energía un 5,4%, con una baja del 10,8% con respecto al mismo periodo del año pasado. Con respecto a las importaciones, a la cabeza vamos con los bienes de capital, que están en un 17,4%, con un aumento del 47%. También respecto al mismo periodo del año pasado. Bienes intermedios con un 40%, el aumento es del 42%. Combustibles y lubricantes al 5,9%, piezas y accesorios con un 19,9%, y el aumento con respecto al periodo anterior fue de 44%, bienes de consumo con un 12,3% y un aumento del 19% con respecto al mismo periodo del año anterior. Vehículos y automotores de pasajeros 3,7% con un aumento del 37% con respecto al año pasado. Después hay otras variaciones, pero no requiere mayor discernimiento. Con respecto a las posiciones arancelarias que se encuentran en cada uno de ellos, tenemos para las exportación, a la cabeza encontramos los productos de la industria alimenticia, bebidas y tabaco. Después siguen los productos del reino animal, grasas y aceites, animales vivos y vegetales, materiales de transporte y productos de industrias químicas. Para la importación nos encontramos a la cabeza con máquinas y aparatos y materiales electrónicos, partes y accesorios, productos de la industria química, material del transporte, productos minerales, metales comunes, plástico, caucho y manufactura. Esos son prácticamente los datos con los cuales nos estamos manejando hoy, de cuáles son las importaciones, las exportaciones y cuáles son en cada caso las que más se están repitiendo. Perdón que me pasé de slide. Bien, con respecto a esto, a lo que vimos anteriormente, que es, digamos, las
los números más grandes. Yo acá anoté algunas conclusiones que Ari, también te doy alguna habilitación cuando quieras para que aportes. Sí, por eso. El 80% de las importaciones son bienes de capital, repuestos o partes que se requieren para el funcionamiento de la industria argentina, ¿no? El porcentaje puede ir o venir de acuerdo al cuatrimestre o mes que estemos viendo, pero prácticamente en su mayoría se encuentra registrado así según el último informe. Esto impacta directamente en todos los puestos de trabajo de la cadena de producción, distribución, logística, despachantes de aduana, empresas, toda la cadena que está involucrada y toda la industria argentina se encuentra afectada por este tipo de cuestiones, ¿no? Ya que estas importaciones son puntualmente de bienes de capital que impactan directamente los resultados de las empresas actuales, lo que también genera falta de stock, falta de insumos, falta de repuestos, y que en algunos rubros, para variar, quedan desabastecidos para continuar con el tema del negocio, y a esto se le suma el tema del giro de divisas. Ari, te escucho. Te agrego una cosa. Básicamente Sí. las exportaciones que se hacen acá son de bienes de capital e insumos intermedios. Exacto. O sea, el grueso de lo que sale viene por ese lado. Y acá, bueno, hemos visto ya faltantes en algunas cadenas, incluso vos creo que la gran mayoría lo podemos ver, que hay como una reorganización de lo que serían los productos que uno puede acceder normalmente. De todos los productos que nosotros podemos ver en un supermercado, siempre hay un componente importado. Correcto. Que puede ser un insumo intermedio o un insumo básico. Exacto. Y fíjense cómo se ha reorganizado. Hoy no encontramos determinados productos porque faltan determinados productos para realizar esos productos. Podemos ir desde la vía férreas, desde productos, maquinaria intermedia e insumos. Pero un temita que quería también tocar, vos creo que fuiste bien clara, cómo saltó con diferencia el año anterior. Exacto. La diferencia está en el cierre que hubo en el año anterior y que no se puede mantener este año por razones que son más que obvias. Pero además de esas razones más que obvias, la gran solución, porque en cierta forma nosotros tenemos cierta mala suerte, pero Dios aprieta pero no ahorca. Nos vinieron los $600 de la soja, que levantó y generó un excedente, no solamente en recaudación, cosa que no se tenía el año pasado, sino en dólares. Exacto. No es casual que la 70-30 haya surgido el año pasado y este año no tengamos más modificaciones, salvo una, que ablandó lo que es el mercado de cambios para lo que son los bienes de capitales e incluso insumos intermedios en cuanto a plazos y en cuanto a acceso a ese mercado de cambios. Perdón, quería agregarte No, eso. está perfecto, está perfecto. De hecho, acá está en pantalla lo que serían las restricciones que tenemos actualmente. Algunas de ellas, no vamos a poner todas porque como estábamos hablando hoy con Ariel, tenemos licencias no automáticas por más de 13.000 o 19, no terminamos de definir el número, 13.000 o pongamos 13.000 de posiciones arancelarias con licencias no automáticas, que es una barbaridad, con lo cual dentro de todo ese mundo yo lo que hice fue rescatar algunas restricciones que afectan muy puntualmente a ciertos negocios que hoy bien son claves en el desarrollo de la industria argentina. El primero que pongo, porque es uno de los que más se habló, es las restricciones a las exportaciones de la carne, que hoy, como bien adelantó Ariel, tiene un 9%, ¿no? de alicuota en el caso de hacer una exportación, con la excepción de la cuota Hilton, que sí se sigue exportando. Tenemos restricción a los materiales de la construcción, con lo cual esa es una industria que acá se mueve muchísimo y están teniendo muchísimos problemas para el ingreso de esos materiales. Agronegocios, como lo que decía Ariel, repuestos, insumos o productos intermedios. Cables y artículos y accesorios de cobre, que permite también la misma situación. Autos de alta gama, me llamó la atención que estamos con varias restricciones también, con lo cual ese es un nicho bastante chico que genera un movimiento interesante a nivel de dólares y obviamente por la restricción de divisas eso está totalmente aniquilado. Baterías y accesorios,
Cubiertas que sobre todo el sector del agro, porque estas cubiertas, parte de lo que son, digamos, la diferenciación de los distintos tipos de cubiertas, las que son las cubiertas de los camiones que afectan a la parte de la logística dentro de todo el país, dentro de todo el Y de los territorio argentino. tractores. ¿Cómo? Y de los tractores y de las Claro, de la parte de la secadoras. agroindustria está totalmente desabastecido de cubiertas. ¿Qué Repuestos. tal, Carla? Perdón que te interrumpa, te habla Bianca Orso, yo trabajo en Bridgestone, así que cualquier información les puedo ayudar con eso. Ah, buenísimo, genial, ahora nos contás. Sería entonces. bárbaro que tirara. Nos vendría de 10, porque la verdad que... Haría más dinámico y más real. Totalmente, si tenés datos, adelante. Nosotros Juro que esto no lo pactamos fuera de cámara. Bien. Bueno, después lo vamos a pactar. Bien, Más después lo adelante arreglamos el calle. Bueno, dale, Bianca, te escuchamos. Contanos. Bueno, yo me encargo de la parte de importación del producto terminado, o sea, el neumático, y sí, estamos con muchas trabas. La empresa acá se dedica a hacer más que nada lo que es TBR, que es para camioneta, entonces todo lo que es agrícola y fuera de camino se trae, se importa de Brasil mayormente, y la verdad que sí, está costando muchísimo traerlo, sí. Sí, ¿Qué es lo que te está costando más, Bianca? ¿La licencia en automático o el acceso al mercado de cambios? Porque creo que Brasil tiene el SML. No, la licencia. La verdad que la licencia. Sí. Te hago una pregunta, Bianca, que a ver, cada uno, ¿no? Tenemos bien diferenciadas las posiciones con Ariel y fíjate que las preguntas son bien puntuales, ¿no? ¿Cómo te afecta esto en el stock actual que tenés y en el stock de proyección de venta? Porque en definitiva vos hiciste una planificación de venta que hoy se ve afectada más allá de la limitación de la licencia no automática, sino en cómo abasteces a tus clientes por reposición o por ventas nuevas, ¿no? Que eso implica todos puestos de trabajo que pueden empezar a tambalear en la cadena de valor. Sí. Bueno, por suerte, gracias a la empresa que tiene un buen pasar en el sentido de que el año pasado, gracias a Dios, nos fue bastante bien, sí, nos impacta directamente en el ticket que nosotros reportamos a Japón y es muy difícil explicarle a Japón, no, mira, no podemos importar, a Estados Unidos no le podemos decir, che, no podemos. Entonces, el mundo nos ve raro cuando le decimos no podemos importar porque no vamos a cumplir con el ticket y también tenemos que dar tanta explicación como digamos, a nuestros pares del exterior como a nuestros dealers de acá y decirles, mira, no te puedo dar neumáticos para que vendan porque no me lo están dejando entrar. Entonces es como que estamos ahí en un tire y afloje constante y es bastante complicado. Ahí por ahí leí en el chat que para autos importados no hay stock. La realidad es que todo lo poco que entra, que podemos hacer ingresar, vuela. Claro. O sea, lo muy poco que entra vuela y entonces estamos con eso constantemente cambiando los tickets digamos, de mes a mes, porque no estás pudiendo cubrir la demanda que vos deberías tener normalmente abastecida con una planificación de venta y una planificación de producción o abastecimiento en este caso. No podés trabajar normalmente. No puedes planificar, digamos. No podés trabajar normalmente. No podemos planificar y este año se notó mucho más eso, porque el año pasado al nosotros estar con mucho stock, que también es un problema. Totalmente, no lo porque es capital de trabajo detenido. Claro, no es un problema, pero a la vez, o sea, era un problema, pero a la vez pudimos salir al mercado con todo y las empresas que competían directamente con nosotros no tenían esa posibilidad. Claro. Lo que pasa es que el capital de trabajo que puede tener una empresa también tiene un tiempo de vencimiento, ¿no? O sea, vos podés cubrir con tu capital de trabajo determinado tiempo, un abastecimiento, una carta de crédito, que es la única divisa hoy que se puede pagar porque es una obligación que no podés redimir, entonces parte de tu capital de trabajo financiero pasa a una carta de crédito, Ari, esto vos lo sabés, que son las únicas herramientas prácticamente que te dejan pagar
cuando hay que girar divisas al exterior, ¿no? Entonces las empresas que tienen un capital de trabajo bien plantado tienen la posibilidad de negociar acuerdos con los bancos o las entidades financieras una carta de crédito. Pero esto también tiene un tiempo de descuento, porque en definitiva puedes negociar 1, 2, 3, y tiene un costo altísimo encima. Y a la cuarta ya no puedes hacer más nada, digamos, porque no hay venta. Te diría que el costo peor, desde mi punto de vista, es el cansancio que pueden tener en el exterior, porque nosotros lo podemos llegar a entender, porque incluso esto es una remake de lo que se vivió en el 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Cualquiera que vivió en comercio exterior en esto sabe que hacia dónde estamos yendo y cómo se está manejando. Hoy sí, no tiene fecha de vencimiento aparte, estas herramientas que tenés primero. Es que no sé si tiene fecha de vencimiento o es una actividad centrípeta. Esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque esto, inversión extranjera directa, olvídate. Con cepo, olvídate. Menos. Entonces, menos todavía. ¿de dónde vas a sacar los dólares? El tema de la soja es una cuestión coyuntural. Totalmente. El día que suban la tasa en Estados Unidos se terminaron los $600 la soja. Entonces, vos estás aprovechando hoy una situación que no se siente crujir como el año pasado con las comunicaciones del central, pero sí siguen largando la cuenta-gota. Exactamente. Porque las licencias, algunas están saliendo más de las que salían anteriormente, pero hoy se está manejando con una arbitrariedad y es muy difícil, se entiende perfectamente lo que dice ella, es muy difícil explicarle a alguien que no sea argentino, que no haya vivido esa situación, que no es nueva en la Argentina. Yo tengo unos cuantos años más, le puedo decir, de otras épocas que se vivió igual, simplemente con menos instrumentos informáticos. Porque hoy la gran diferencia son los instrumentos informáticos. El concepto hacia dónde se maneja el comercio exterior, y fíjense solamente quién es el secretario de Gestión Externa. Y ahí, si siguen la carrera, no voy a decir nombre ni nada por el estilo, pero si siguen la carrera de eso, se van a dar cuenta hacia dónde vamos y por qué tenemos un comercio administrado. Que esto después lo voy a ampliar cuando me toque. Sí, que de hecho es una película que ya vimos, como dice Ariel, más de una vez, ¿no? Una película de terror que ya vimos. Sí, es una película de terror. Pero bueno, tratemos de volver, así no son todas pálidas, después le damos un aliciente. Después vamos a tirar otras cosas. Vamos al aliciente. Bueno, claro. También, bueno, Bianca, gracias por el detalle. De nada, y estoy segura que cualquiera acá licenciado en comercio exterior que se vaya del país y trabaje en otro país hace malabares y va a ser increíble. Así que no hay que bajar nunca los brazos, que estos golpes son buenos. Incluso acá, Bianca. Es un aprendizaje, Exactamente. Bianca. Te lo puedo decir yo que trabajé en el exterior, siendo licenciada en comercio internacional de acá. Tipo malabares, todo, pero bueno, es un aprendizaje, es triste para el país más que nada, pero bueno, no hay conciencia de la necesidad de abrirse a los mercados, de lo que genera el comercio exterior y que es la única forma de apertura, de generación de trabajo interno y bueno, es una pena. Pero bueno, pero acá estamos para darle lucha. Sí, claro que sí, ahí estamos, para eso estamos dando la charla. Esta es la actitud. Correcto. Bien, también hay un impacto obviamente sobre los precios, ¿no? Ni que hablar, porque al no manejar una proyección del dólar, digamos, porque no tenemos una proyección que pueda seguir un lineamiento, digamos, podemos tener una proyección de ROFEX o de alguna otra entidad, digamos, financiera, pero la realidad es que cuando vos no podés cubrir tu cadena de abastecimiento, todos los días salen licencias no automáticas o restricciones de todo tipo, y la divisa se encuentra controlada a cuentagota para hacer los pagos al exterior, la confección del precio local también se ve totalmente afectado, ¿no? Porque cuando vos lo tenés que proyectar para hacer el pago diferido o adelantado, cualquiera sea la herramienta, al exterior el cálculo se complica. La verdad es que se complica al 100% porque
no tenés herramientas para hacer un cálculo concreto, ¿no? Y no quedarte ni de más ni de menos. Te agregaría una cosa, en realidad cuando trabajás sobre la oferta y no sobre la demanda. Exacto. O sea, vos acá nosotros estamos trabajando sobre la oferta porque la demanda es baja. Entonces, si vos no tenés bienes, evidentemente, para al que larga hoy es un negocio ideal. Comprar a 90 y vender a otro precio y vender todo, porque casi es un nicho de mercado. Igual Por eso a mí digo me... que A mí tienen me mismas situaciones. Sí, igual a mí me ha pasado, no sé si le ha pasado a alguien, pero a mí en otros contextos y en otras industrias me ha pasado de proyectar un precio con un pago a 90 días de una cuenta corriente en el exterior y que me detone un dólar de un día para el otro y la proyección del precio me queda en quencle con todos los clientes o distribuidores locales y empezamos con el huevo y la gallina, ¿no? La diferencia del dólar te corresponde a vos, me corresponde a mí, vos me lo diste en este tiempo, y así empezás a negociar una diferencia de precios que se pone a veces un poco agresiva. Igual todos te venden al MEP, y al CCL. Sí, no importa, pero a ver, en las empresas corporativas por lo menos a veces vos tenés cuentas corrientes con los clientes y haces lo mismo que con tus proveedores internacionales, ¿no? O sea, calzás la operación financiera. Si en el medio vos tenés una divisa que te detona, que, a ver, acá es paulatino, ¿no? Pero si en el medio te hace un salto interactivo de esos no recomendados para cardíacos, después tenés un gran problema con los distribuidores locales. Por eso siempre, y además después tenés un problema con tu proveedor porque adquirís a un dólar más caro la divisa que tenés que pagar en 30, 60 o 90, con lo cual hacer un cálculo de precio, todo el mundo toma colchón del recontracolchón y planifica a 60, 90 y 180 días de acuerdo a cuándo le tiene que pagar a los proveedores y cuándo tiene que cobrar las ventas, ¿no? El gerente financiero es el Maradona del equipo. Y en ese caso sí, porque encima además tiene que lidiar con ese dedo que vos decís del giro de divisas de esto te lo pago y esto no. La inflación interna. Exacto, adicionalmente, ¿no? Entonces el tema precios también se ve afectado de manera abismal. Bueno, volviendo esto es como una mezcla, ¿no?, de restricciones y divisas, este slide, así que como está uno agarrado del otro, los puse juntos. Bueno, maquinarias, productos o insumos para la industria textil, que acá tenemos un especialista en la industria textil, que es Ariel Busetti, que bueno, yo ahí estuve viendo un poco que por un lado se había levantado un poco la producción local, se había reconvertido algunos casos de producción textil en producción local por el tema de las limitaciones de la importación. Yo encontré dos casos muy puntuales que tienen que ver con Avia y Puma, que son zapatillas en este caso, y Galfione y compañía, que hicieron una unión temporal de empresas muy interesante para lo que es insumos de la industria médica, ¿no? O sea, se pusieron a fabricar acá con el tema de la pandemia y lo que es barbijos, etcétera, y la verdad es que tuvieron un resultado interesante, que es esta parte de ver la oportunidad de generar, digamos, acá algo que te termine beneficiando con la crisis, ¿no? Pero si vos querés hacer algún comentario puntual de la industria textil. En la industria textil básicamente se sumó una traba más que antes funcionaba como una documentación adicional más, pero hoy la DJCP, que es clásica para todo lo que sea de la 50 a la 64, inclusive el calzado, hoy tiene una intervención de certificación. Por el lado del INTI, que además, vos fijate en el contexto que nosotros estamos viviendo, es un signo de interrogación en cuanto al plazo de aprobación. Si claro, es que existe la aprobación. O sea que a la licencia no automática, al 35%, a los valores criterios y a las declaraciones juradas de origen cuando corresponda, le tenés que sumar que vos no sabés en qué momento o por qué decisión una DJCP puede ir a una certificación de los datos por parte del INTI
y entras en la nebulosa. A más de uno ya le pasó. Con lo cual, difícil, marcas reconocidas, olvídate, no podés Sí, no pueden funcionar. Nike, Adidas, esos casos están totalmente Vos tenés que golpeados. hacer el contrato del año y tenés que hacer una proyección de lo que vas a traer en el año según temporada, porque aparte tenés este agravante, o tenés que, si no, el año siguiente empezás a regalar. Entonces, casi te diría que la inversión, por eso vos ves el repunte. Y por eso te dije que se está trabajando por el lado de la oferta. Es un calco, sin estar moreno. Es igual, sí, Es más exactamente o menos. igual. Sí, exacto. Sí, es la misma película que vimos 2014, 15 y un poquito antes Aparte, también. ¿por qué tampoco se levantaban muchos en contra? Porque el que traía vendía todo. Exacto, porque Traía así un negocio redondo. porque la gente estaba desesperada, no había producto. Hoy está pasando exactamente Te lo diría mismo, que a él le digamos. tocó una época bastante mejor. Sí, bueno, el contexto era diferente, la deuda externa también, digamos, hay un montón de otras La cuestiones plata que es no latente. están. Sí, por eso, hay otras cuestiones que no están involucradas como estaban en ese momento a cierto porcentaje que tenemos hoy, ¿no? Pero en realidad la dinámica y la forma de obrar es prácticamente la misma. Una copia. Es exactamente una copia, con lo cual hay industrias que ya vieron esa cuestión en ese momento y bueno, hoy repiten la fórmula, ¿no? Dicen, bueno, me pongo a producir localmente, en vez de hacer un mix de producto de 15 que yo antes importaba, 15 pares de zapatillas, 15 suéteres diferentes, bueno, hoy hago 3 para hacer una producción a gran escala y vendo un precio competitivo en el mercado local, ¿no? Con insumos locales, lisa y llanamente, o sea, no tengo... O si hay un insumo importado es lo que está en stock o lo que se pueda traer dentro de las limitaciones que vos ya comentaste bien técnicas de la industria textil. Bueno, y el caso de Avia y Puma, justamente, que de hecho Puma había retirado toda su parte fabril en el 2019, creo, 2018, y ahora volvieron a incorporar la fábrica con 2 o 3 productos locales y están abasteciendo en esto de ser las compañías más rápidas en respuesta a nivel mundial, que es el objetivo que se puso Puma como organización internacional. Dijo, me monto una fábrica y se montó una fábrica local y así está respondiendo a la demanda del mercado, claramente. Pero acotás esto del tema del mix de producto, porque claro, no tenés la misma diversidad. Lógicamente porque la materia prima no es la misma. Es lo que hay. Exactamente, es lo que hay y esto pega en todos los sectores, que ya volvemos a la misma película, ya la estamos conociendo. Bueno, continuamos. Esa es la ventaja de ser viejo. Claro, de tener un par de Tener años memoria. encima y Porque tener podés ser buena viejo con memoria. Alzheimer, con lo cual estamos en lo mismo. Y tener buena memoria, exactamente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las oportunidades, y acá, Ari, explayate tranquilo, vos también. Bueno, un poco lo que hablábamos recién de la reconversión local, que es este caso que explicamos de Puma o de Avia, que puede haber algunos otros. La verdad es que yo soy muy fan de la industrialización como estrategia de crecimiento, que es algo que se ve en algunos sectores emergentes de Argentina, pero no en todos los que a mí me gustaría, digamos, como digamos, persona afín al comercio internacional. Yo creo que Argentina tiene mucho para entregar al exterior y que la industrialización es clave para poder ser competitivo y empezar a hacer exportación de productos diferentes a los que hoy conocemos que hace años son los que llevan la cabeza de la exportación, ¿no? Porque esa también es una película que no dejamos de ver año tras año, digamos. Si bien hay sectores que van creciendo, no terminan de sacar el Te podio. pido un favor, con respecto a esto, cuando vos termines, haceme recordar que te haga 2 menciones con respecto a esto. De nueva normativa. Perdón. Nueva normativa. Perfecto. Sí, creo que vos habías dado una charla en el canal de televisión, que no recuerdo ahora cuál es, pero Sí, vos sí. tenés esa data, Argentina así que por eso. exporta y crece y algo así. Sí, vos tenés esa data. Bien. A ver, el tema de la innovación al momento de exportar también es un punto que nosotros, bueno, yo por lo menos desde La Máquina, que es mi proyecto,
empiezo a querer empujar para que el exportador argentino empiece a generar otro tipo de cuestiones, ya sea a nivel de servicios, de mercados no convencionales, de productos con valor agregado en su cadena de valor, con desarrollo de esquemas de diseño de exportación hacia lo que tiene que ver las nuevas tendencias, ¿no? Porque si bien hay programas de inversión y oportunidades de inversión para pymes y para emprendedores, que también Ariacaba se va a explayar por la nueva normativa, muchos de los programas de inversión que está presentando el gobierno, o al menos uno que yo ahora les voy a pasar por el chat, que lo tengo acá en uno de los correos, son inversiones de lo que tiene que ver la economía del conocimiento o el desarrollo de las fábricas de software, todo lo que tiene que ver con la actualidad digital y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y a su vez hay mercados internacionales que hoy, si vos me preguntás, la verdad es que yo no los hubiera tenido en cuenta. El otro día estuve en una charla con el embajador de Bolivia, que hasta hace unos meses Bolivia estaba sin democracia, ¿no? Con lo cual tuvieron que retomar un montón de cuestiones a nivel político-económico, pero hay... ¿Cómo? Pero con plata. Sí, sí, pero si vos te pones a evaluar la situación actual de Bolivia, Bolivia tiene una inflación del 0,65% a pesar de toda, digamos, el mal momento que estuvo pasando en los últimos tiempos. Y tiene más reservas que nosotros. Tienen más reservas que nosotros, no tienen deuda externa, la deuda interna que tienen es muy manejable. Hay muchísimas oportunidades de exportación, o sea, el embajador nos contaba que hay muchísimas oportunidades de exportación de productos alimenticios, de economía del conocimiento, están trabajando con instituciones para el tema del litio, ¿no? Obviamente que son instituciones gubernamentales, que ya son acuerdos mucho más grandes, pero que el exportador típico de Argentina, de lo que tiene que ver con alimentos, pero no alimentos del tipo producto primario, sino, por ejemplo, los alimentos que uno encuentra en el supermercado, ¿no? De producción nacional, ahí tenés un mercado muy interesante para explorar. Lo mismo lo que tiene que ver los artículos de limpieza o lo que tiene que ver con artículos de equipamiento médico o insumos médicos. La industria gráfica no se encuentra prácticamente desarrollada, o sea que todo lo que tiene que ver con industria gráfica es una gran oportunidad en Bolivia. Las consultorías técnicas también necesitan muchos técnicos y científicos de profesiones, digamos, determinadas para generar distintas mejoras en los paquetes que tienen, y la verdad es que la embajada se mostró muy abierta a que le lleven propuestas de mejora, ¿no? Con lo cual, la verdad que a veces uno dice, a ver, es un lugar que no hubiera mirado por todo su contexto político y en definitiva tiene un montón de lugares para hacer negocios, ¿correcto? A nivel de construcción también están haciendo muchísimos edificios con últimas tecnologías, con lo cual el desarrollo de la construcción está muy, muy intenso. Y por eso la búsqueda de mercados internacionales en este contexto nos puede llegar a sorprender a veces, ¿no? Hay lugares que quizás vos decís, no lo hubiera mirado y ahí está. Salir de lugares comunes. ¿Cómo? Salir de lugares comunes. Exacto, porque a ver, por ejemplo, yo ahora al hablar un poco de lo que tiene que ver el tema de la sustentabilidad, que es mi métier, ¿no? El tema de meterlo con el tema de comercio exterior, yo estuve evaluando un poquito el tema de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea ahora sacó un programa de reconversión verde que va del 2019 al 2026 para todo su esquema de países. Y dentro del programa de reconversión verde, ellos están destinando 750.000 millones de euros para convertir su economía en economías de multilateralismo, como le llaman ellos, y regionales, con orientación a la sustentabilidad. Entonces empiezan a tomar ciertas medidas para que los productos que empiecen a ingresar a la Unión Europea en los próximos años tengan procesos sustentables en su cadena de valor.
O sea, se van a empezar a presentar ciertas normativas en la Unión Europea para comercializar productos con desarrollo sustentables. De hecho, este programa, una de las limitaciones que ya puso en caja el 1 de enero del 2021, es que todo aquel que importe productos plásticos sin reciclar va a pagar un canon de recaudación a la Unión Europea, y ahí va el presupuesto de este programa de sustentabilidad, ¿no? Entonces, acá volvemos a el mercado no convencional o convencional. Para el mercado convencional que a vos te gustaría generalmente, que sería, a mí me gustaría exportar a Europa, o me gustaría exportar a Estados Unidos, o me gustaría exportar a China, ni hablemos porque no tenemos forma de competir, ¿no? Pero por lo menos en la mayoría de productos, en otros no tanto. Pero en lo que tiene que ver con las exportaciones, vamos a tener que hacer alguna reconversión de normativas con orientaciones sustentables, que de hecho la Unión Europea se reunió ahora en febrero con el bloque del Mercosur, que actualmente lo está presidiendo la Argentina, si mal no recuerdo, y ya empezaron a hacer convenios para mejorar la sustentabilidad de los acuerdos entre los bloques. Con lo cual, a ver, podemos cometer el mismo error y ver las mismas películas que con la digitalización de las empresas, que con la pandemia nos tuvimos que digitalizar todos con la pandemia encima, o podemos hacerlo de antemano, empezando a ver cómo nuestros procesos pueden empezar a ser aplicables para aquellos mercados que hoy ya están empezando a poner ciertas normativas con respecto al desarrollo sustentable y el cuidado del clima, ¿no? Es ahí donde nosotros desde la máquina queremos empezar a empujar un poco, porque en algún momento para ser competitivo y exportar esos mercados no va a quedar otra. De hecho, en una charla que yo tuve con la Embajada de Inglaterra, de Gran Bretaña, Susana Eccleston, que es la relacionista pública de la Cámara, me dijo, mira, nosotros ya no hacemos negocios de importación a Inglaterra que no estén con proyectos sustentables atrás. Con lo cual dije, ok, bien, o sea, el mundo está cambiando y nosotros tenemos la opción de decir, bueno, o nos sumamos a tiempo o no nos sumamos más. De hecho, Estados Unidos, que había salido del Acuerdo de París, ahora volvió a entrar al Acuerdo de París al cambio de la presidencia de Trump nunca me acuerdo el nombre del presidente. A Biden, y eso que cumple el mismo día que yo. Uncle Joe. Exacto, nunca lo recuerdo el nombre, no sé por qué, pero bueno, por ejemplo, él ahora se volvió a sumar en febrero, creo, entre enero y febrero, al Acuerdo de París, porque claramente los acuerdos multilaterales o bilaterales van a tener que empezar a tener cierta normativa de sustentabilidad, por el tema de la emisión de carbono. ¿Cómo? Y de normalización. También, o sea, hay que volver a normalizar, no como en la época de Trump, sino que los multilaterales van a volver a estar en el tapete. Muy posiblemente la OMC empiece a tener, no es casual la charla que hubo de operador económico autorizado, totalmente, hoy, y que seguramente lo vamos a ver plasmado. A veces las cosas parecen aisladas, pero no están para nada aisladas. No son aisladas. Lo que pasa es que no vemos los hilos conductores, pero en algún momento lo que sí va a cambiar es que de ser una política de guerra con los costos que esto asumió entre Estados Unidos y China, va a haber otro cambio y tal vez la misma guerra se plasme, pero en otras mesas de negociaciones. Exactamente. Y después, bueno, van a estar estas normativas que vamos a tener que empezar a cumplir de una manera o de otra, si no se nos van a empezar a achicar, digamos, los caminos a Roma, ¿no? Exacto. Si querés entrar al tren, vas a tener que ponerte... Vas a tener que ponerte a tiro. Por eso a veces a veces a mí me ha pasado con el tema de la digitalización, por ejemplo, que yo a muchas pymes que asesoraba en ese momento con Lion Worldwide le decía, por favor digitalicen los procesos, por favor empiecen a pasar todo a digitalización, y me decían, no, pero eso me cuesta plata. Y a veces la inversión previa
hace que después no tengas los problemas que tuviste en la pandemia, que fue el ejemplo más claro, para pasar a una digitalización y hubieras respondido mucho más rápido que otros y hubieras sido 10 veces más competitivo y ahí agarrabas 10 veces más clientes, ¿no? A veces el que va más adelantado en la inversión termina teniendo en su momento la ventaja y el resultado de esa inversión, ¿no? Y bueno, y la planificación a largo plazo tiene que ver un poco con esto, pero me gustaría que te explayes, Ari, con el tema de la normativa, no sé si era referente a los programas de inversión o industrialización, o está todo metido en lo mismo, digamos. Un poco a lo que vos estabas tocando. Yo no sé si muchos lo ven, pero yo creo que la Argentina va a hacer una reconversión industrial. Sí. Una reconversión de la matriz. Yo no creo que en el corto plazo, por las restricciones que son obvias, esté el gobierno, porque quiero hacer un análisis objetivo, independientemente que yo tenga mis ideas, quiero hacer un análisis objetivo y recordar que esta situación cambiaria que hoy vivimos, que tal vez se agravó un poco más en el 2020, ya surgió del 2019. Sí, ya veníamos en esa época. Se sinceró un poco y es más, lo que hoy se discute con el fondo y todo lo demás, en realidad esto hubiera saltado mucho antes si no hubiera estado la plata esa del fondo. Pero independientemente de eso, nosotros vamos a una reconversión porque tenemos que generar dólares. No nos queda otra. Y los dólares o se generan por exportaciones o se generan por inversión extranjera directa. Exactamente. Inversión extranjera directa muy difícil con un control de cambios y con dólares diferenciados, cuyo motivación principal es la de que los precios no se vayan, no terminen acompañando y sea una cuestión permanente el día de la marmota en cuanto a actualizar el valor del billete. Porque los precios lo alcanzan, hay que actualizarlo. Los precios lo alcanzan, hay que actualizarlo. Bueno, independientemente de cuál es el origen de eso, que no es para esta charla, la realidad es que vamos a esa conversión, hay que producirlos. Para producirlos, evidentemente, hay que exportar más. Este gobierno ha generado, el anterior gobierno generó una plataforma que se llamaba Exporta Simple. La verdad, la recuerdo. Para 5 empresas, que en realidad ni movió el amperímetro de lo que sea la exportación, ni generó nuevos exportadores, porque los tipos siguen de la misma forma perdida. O sea, la página sigue vigente, pero siguen de la misma forma perdida que estaban en el momento que empezó. Cuando lo que realmente había que haber hecho era un sistema horizontal en donde vos diferenciás quiénes son exportadores grandes y quiénes son exportadores chicos. Hará 2 semanas surgió el decreto 302 del 2021, que toca la desgravación de los derechos de exportación, que si bien para los artículos que están normalmente en el anexo, que son generalmente manufacturas de origen industrial, no mueve el amperímetro de nadie, nadie se va a hacer rico, ni va a pasar al frente de la noche a la mañana. Claro. Pero es un aliciente que da un 100% de preferencia cuando ya se tiene el certificado PYME. Y no se ha exportado 3 millones el año anterior. Hasta la única contra que le puedo ver es que antes siempre hubo un tratamiento diferenciado para lo que eran determinadas exportaciones. De repente el Exporta Simple daba hasta $600.000. Esto lo bajaron a $500.000 anual. Pero es un pequeño aliciente y es una muestra de hacia dónde vamos. Después, el otro cambio, espérenme que no me acuerdo bien hace más o menos un mes y medio, salió la comunicación 7253 del BCRA, que adecuó lo que eran los pagos de importaciones, pero fundamentalmente lo dirigió a lo que son bienes de capitales. Sí. Y es más, no solo amplió los plazos, que eran de 270 días, para lo que eran bienes de capitales 540, lo cual da un margen grande, porque un bien de capital, y si vos encima tenés un proyecto de inversión, que esa es otra herramienta que no lo hizo este gobierno ni lo hizo el anterior,
sino que viene de larga data, del año 2000, generaba la posibilidad de traer proyectos de inversión que muchas veces tienen una maduración grande y no necesariamente vienen en un solo embarque, sino en una sola entrega, digamos. Sí, son varias. Varios, y puede haber de varios orígenes, Exacto. con las distintas restricciones o cadenas de abastecimiento. Sí, obvio. Exactamente, y con los distintos problemas de entrega. Que claro. Una cosa es, plasmamos, vamos a entregar en tal fecha, y otra cosa es que realmente entreguemos en tal fecha. Cualquiera que haya estado en comercio exterior o esté en comercio exterior, eso lo conoce de memoria. Y una cosa es con pandemia y sin pandemia, ¿no? O sea, aparte. Aparte con cierres, porque fíjense que nosotros vamos viviendo lo que ya vimos el año pasado en Europa. Si hacemos la secuencia, estamos haciendo exactamente lo mismo. Sí. Con mayor o menor matiz, estamos haciendo exactamente lo mismo. Sí, cierre sobre cierre, distinta hemisferio, y cierran unos, y cuando estamos abiertos nosotros, nos cierran otros. Y al contrario, cuando ellos abren, nosotros tenemos que cerrar. El detalle es la temperatura, Vivi. Sí, claro. Tal cual, pero bueno. El detalle es la temperatura. Si vamos hacia una temperatura, tenemos que esperar tal resultado, si vamos hacia otra. Bueno, generando esto, fíjense que esos proyectos y las licencias que estén vinculadas a esos proyectos, yo he hecho un par de proyectos desde el año pasado, incluso yo mismo me asombré, porque pensé, yo lo conocía ya y ahora se adaptó, pensé que ponía un circo y me crecían los enanos, pero realmente todavía hay gente que sí se anima a exportar, y mucho en el proyecto agropecuario. Sí. Hay mucho y mucho que tiene que ver con el reciclamiento que vos hablás. Por ejemplo, 2 de los últimos proyectos que saqué tienen que ver con la reconversión de la materia fecal de los bovinos. Correcto. Sí, que es lo que emite, los gases de carbono. Esa materia como abono natural. Exacto. O sea que un poco estamos viendo que algunos, tal vez no en la cantidad que uno desearía, claro, pero algunos están viendo esta realidad, y que no va a haber otra más, porque nosotros podemos refinanciar otra vez más en el 2025, pero en algún momento va a haber que pagar algo. Claro. Y para eso, para pagar algo hay que generarlo. Y para generarlo se requiere la inversión para hacer lo que tenemos que hacer y estar a la altura de los mercados internacionales. Y poder producir las divisas que se hagan de la exportación. Varios me dirán, bueno, eso se resuelve fácil, poner el tipo de cambio verdadero, seguramente vas a tener un mayor volumen, y saca los derechos de exportación. Sí, claro. Eso es seguro, pero hay que desarreglar otras cosas que todos sabemos cuáles son. Ese contexto va a ser difícil que surja, pero dentro de ese contexto yo puedo hacer que esos beneficios, y tal vez tienen que ver un poco con hacia dónde también, si quieren, puedo pasar a lo que sería nuestra profesión y cómo nos tenemos que ir adaptando, porque nosotros también, hoy ya con solamente conocer el María y saber 2 o 3 cositas y solucionarlo. De hecho, la aduana hoy no decide nada. Cuando yo empecé, la aduana era una administración nacional totalmente distinta ahora, y impartía reglamentaciones. Hoy, el comercio exterior está pasando por la Secretaría de Comercio. Claro, la diferencia es esa. ¿Perdón? Sí, esa es la diferencia actualmente, y el trabajo se lo están llevando también los profesionales legales aduaneros, porque ellos tienen que tratar de sortear de alguna forma todas las dificultades que se están poniendo y trabas al comercio exterior, haciendo presentaciones. Pero eso es una ventaja que también tenemos. Yo aprendí con despachantes que movían todo. O sea, ya desde ese momento, estamos hablando fines de los 80, bastante tiempo atrás, ya hacían todo. Ahora tenemos una gran ventaja, que son los trámites a distancia. Si bien la Secretaría está trabajando remota y los tiempos son otros,
El trámite a Sí. distancia permite hacer un profesional aduanero completo. Porque Claro, hoy no claro. solamente hay que ir a cabecear, sino aparte tirar el centro. Y el centro muchas veces viene desde la Secretaría de Comercio. Las intervenciones que tenemos, tanto sea en exportación, los otros días me tocó hacer una exportación de alimento para animales, tanto sea cachorros como ya perros grandes. Y de repente tenés un aviso de salida que tenés que generar, en donde tenés que dar un número. Bueno, toda esa información uno lo hace completo. Yo de repente estoy trabajando muchas veces para colegas. Entonces, Claro. la reconversión que nosotros nos encontramos, mucho tiene que ver lo que ha dicho Carla. Hoy se necesita un profesional integral. Ese profesional integral no solo tiene que conocer un poco y leer un poco más allá de las resoluciones, sino que también ver hacia dónde se dirigen los negocios, porque es a ese a donde hay que ir a atender. Exacto. Y es a ese al que hay que brindarle la solución o el planteo. Nosotros Correcto. tenemos, en este país nosotros tenemos muchos trámites, eso es cierto. Pero nosotros generamos parte de ese negocio, o parte de nuestro negocio, son justamente los trámites. Claro. Vos está en la de generar un negocio. La parte aduanera sería la de concretarlo, porque Exacto. puede haber muy buena onda y la mejor de las intenciones entre comprador y vendedor, pero si no hay una parte aduanera de donde sale, Si no se ejecuta el acuerdo, es lo mismo que la nada. Yo puedo firmar un es una buena documento y intención. hacer un acuerdo comercial, pero sin la persona que hace todo ese trámite realidad, la realidad es que no existe. Claro, Porque el la que tenga persona el con la expertise. que, a ver, uno tiene un expertise comercial y el que se encuentra con las trabas y los problemas es el despachante en este caso, Sí, ¿no? O sí, sea, tal no hay cual. empresa que no trabaje con un despachante, porque en definitiva yo le digo, mira, yo esta mercadería la tengo que tener acá, de acá a 4 meses, y el despachante a veces te mira y te dice, y no sé, y no No, sé, fíjate ¿por que qué nosotros, serían 4 meses? Y porque yo le dije al cliente, pero vos le puedes decir lo que quieras, después hay que ejecutar la operación a nivel realidad, hacerla fehaciente, ¿no? Bajarla a la tierra. y aparte ver, primero que no tengas inconveniente en la parte cambiaria, con pequeños detalles que a veces parecen sonsos, pero que hoy, si vos tenés que agregarle una SIMI a todos los requisitos que ya estaban desde el año 2019, vos fijate que Inviable. el oficial de la carpeta, si no está completa, pasa a No. determinarla, y ya ahí tenés una demora. Va Después, a la pila de despachos sin accionar. exactamente, Claro. exactamente. Hay que volver a agilizarla, con lo cual tenés que chequear. ¿Dónde está la oportunidad? La oportunidad es que vos, si sos un profesional completo, actuás como un departamento de comercio exterior de la empresa. Y básicamente le vas a cubrir la gran mayoría de las cosas, si no es que cubrís las deficiencias que pueden tener por la falta de práctica. Una cosa es ver el día a día de una empresa y otra cosa es ver el día a día de varias empresas e incluso de tu propia empresa que vos tenés que resolver. Uno te dijo, pero ¿estás seguro que no vienen más que estos tornillos? Sí, sí, no vienen más que estos tornillos. Y resulta que vinieron tuercas, herramientas, etc. Y hay una restricción, hay un marco en donde vos tenés que generar la innovación. En definitiva, y siguiendo tus parámetros. Nosotros vamos hacia un profesional que tiene que innovar. El innovar, ¿qué quiere decir? Conocer bien la legislación para saber cómo no saltearla, sino cómo cumplirla y cómo evitar que los plazos sean cuando la mercadería está acá y genera costos, y sino que se hagan cuando la mercadería está viniendo o antes que la mercadería se compre. Saber asesorar hoy en cambios, en las intervenciones previas, no pifiar en la clasificación, hoy clave, porque a diferencia, no sé cuántos habrán vivido antes del María, si quieren dar alguna idea o alguna Referencia etaria. referencia etaria, porque yo
puedo hablarles de lo que era antes del María y lo que es a partir del María. Y el María hizo tantos cambios que hasta hizo que el código aduanero se adaptara a él y no viceversa. Cierto, sí, sí, muy cierto. Es así, Tal las cual. modificaciones que hubo en el código aduanero levantan la vara para cualquier profesional. Si se están por recibir, lo primero que tienen que hacer y pensar son en las responsabilidades que van a encontrar. Primero, cuando nosotros nos recibíamos, teníamos una sola legislación que nos era punible. Podíamos tener declaraciones inexactas o delitos. Bueno, los delitos eran más complejos, más dificultad, pero lo que básicamente se tenía eran declaraciones inexactas. Y otras transgresiones que eran insignificantes, porque, por ejemplo, en un 994, un 995 podía salir un peso. Hoy van desde los 1.000 a los 10.000. Que depende... Les voy a contar, perdón, les voy a contar una infidencia. Ariel fue profesor mío en la facultad y siempre nos decía, cuidado con las declaraciones inexactas, porque... Cuidado con las declaraciones. Sí, me acuerdo. Sí, porque sí, aparte, nosotros estamos hablando del infraccional en el término aduanero, pero también vos pensás que vos sos el profesional. Si vos, por ejemplo, me traes a mí la operación, me la traes porque si la pudieras hacer vos, la harías vos. Totalmente, vos tenés una firma para ejecutar aparte. No solamente tengo la firma. Obviamente. Lo más importante, independientemente de la firma, es el know-how. Sí, totalmente. El que vos tengas un problema y yo te lo puedo resolver. Esa es la realidad, ese es el verdadero negocio del despachante. El que vos traigas un problema y yo te traiga la solución. Porque la firma la puede tener cualquiera. La solución no la puede tener cualquiera. Y la idea de cómo solucionarlo dentro de la normativa vigente tampoco. Y eso es lo que diferencia a los profesionales. Porque, por ejemplo, vos podés tener un pensamiento, como comercialmente, vos no te vas a meter a leer, y es más, si yo te explicara muchas veces pasa que uno le tiene que explicar al cliente por qué no se dio tal cosa, y termina diciéndote, pero ¿sale hoy o no sale hoy? Pero resulta, ¿para qué me gasté explicando un montón de cosas? Quiere decir que nunca me entendió o me escuchó de educado que era. La realidad es que vos, hoy, en este contexto de tanta problemática, desde lo cambiario, desde las intervenciones, y de que evidentemente las importaciones van a tratar de ser frenadas. Y las exportaciones hoy, por ejemplo, esta semana salió un valor referencial, si bien te dejan lo de la cuota Hilton, salieron los valores referenciales para la carne. Y salieron para la 020230 y para la 020240. O sea, los cortes que realmente se mueven. Entonces, vos tenés una necesidad fiscal importante, se va a controlar lo que es el ingreso de las divisas, vuelve a estar la penal cambiaria en la picota. Si yo no asesoro bien, no necesariamente la penal cambiaria me va a caer a mí, pero sí puede caerle al cliente, y no es una cosa sencilla. Simultáneamente puedo tener la 22415 y simultáneamente también tengo lo que es lavado de dinero, de los cuales nosotros somos sujetos obligados. La UIF. Exactamente, desde 2000, si mal no recuerdo, 2011. Que sí, ahí sí. La ley principal fue del año 2000, en el 2011 se volvió a modificar, y ahí, aparte, no solamente el despachante, hay un sinnúmero, hay la FIP, los bancos, los escribanos, los contadores, los auditores, hay un sinnúmero de sujetos obligados que, quién sabe, yo no estoy denunciando tal operación porque no la veo sospechosa, etcétera, y sin embargo puedo estar denunciado y no lo sé. O sea, el cruce de información es muy grande. Y generalmente, cuando siempre hubo un delito tributario, o un delito aduanero, o una infracción aduanera, se extiende, si hubo una subfacturación o una sobrefacturación, generalmente se extiende a la parte tributaria. Entonces, todo ese conglomerado de cosas, a veces puede ser poco comercial plantear la realidad, porque el comerciante quiere comerciar. Ejecutarlo, lógico, que lleguen, que se muevan las cosas, y los técnicos son los que saben cómo indicarle de qué forma.
cómo Son los que hacer le todo. frenan, son los que los bajan a tierra siempre. Claro, Porque lo que lo bajamos a tierra, porque aparte, Obvio. hoy puede no pasar nada, el año que viene puede no pasar nada, y dentro de 2 años tampoco. Pero acuérdense que existen las prescripciones. Totalmente. sí, Y todos los papeles que nosotros firmamos empiezan a correr la prescripción a partir del 1 de enero del año que viene, lo que firmamos hoy. Y se puede interrumpir y se puede detener. Ujú. Y si se interrumpe por la apertura de un sumario, vuelve a contar de cero. Con lo cual, lo que yo ya vendí la mercadería, liquidé todo, no hice ningún problema y me puedo encontrar con un problema. Entonces, la realidad es que hoy la vara para los profesionales, y ya más o menos voy concluyendo la exposición, la vara para los profesionales se subió un montón. Si bien todavía sigue habiendo articulados que te permiten, como el 908, que te permite moverte y tener cierta cintura, siempre que cumplas, a pesar de que la amplitud que dice siempre que cumplas con las obligaciones a tu cargo, y gracias a Dios tiene esa amplitud, porque si taxativamente se hubieran puesto un sinnúmero de, no sé, pedir el cambio de legajo, pedir esto o pedir lo otro, y no lo hubiéramos pedido, no podríamos cerrar el tema de la responsabilidad. Justamente el hueco, a pesar de que parezca contradictorio, el hueco de que las obligaciones a su cargo sea tan amplio y sea tan ambiguo, es lo que puede permitir a uno deslindar responsabilidades, pero no solamente en la parte infraccional con el organismo tributario, sino lo que puede venir después, que es la pelea entre el cliente, porque alguien va a tener que poner la plata para que la mercadería salga, de si hay una claro. infracción. Entonces, cuando empecemos la ronda, ¿y la culpa de quién fue? Y la culpa fue tuya, y no tengamos en claro que cumplimos con lo que la normativa nos pide, un ejemplo, pedir todos los datos necesarios por una clasificación, para saber que no ingresa una prohibición o que no hay una diferencia arancelaria. O tener una idea de que si el cliente quiere, porque no quiere liquidar tantos derechos o no quiere liquidar tantas divisas, o sobrefactura o subfactura, que también eso puede venir como un boomerang. Y esas cosas hay que ponerlas bien claras para después el día de mañana no tener cuestiones civiles y comerciales. De hecho, en el centro, cuando estábamos nosotros en la comisión directiva, sacamos lo que sería la garantía o el seguro de mala praxis. Ah, eso me Claro, acuerdo tenés que lo que habían tener hecho. eso, sí, sí. Sí, porque tu matrícula está en riesgo No si se solamente tu comete. matrícula, puede estar todo tu patrimonio. Sí, Sí, por porque supuesto. vas Porque, por ejemplo, penalmente, si claro. vos cometés o no tomás en consideración determinadas cosas, y no, por ejemplo, muchas veces el cliente te dice, pero ¿para qué me preguntas tal cosa? O cree que te trae la información necesaria con un brochure que es eminentemente comercial y que tiene 10 párrafos en donde no dice absolutamente nada de lo que yo necesito para clasificar y solamente un texto, una línea de lo que yo necesito para clasificar, pero me da la mitad de lo que yo necesito, y si él no entiende lo que es la responsabilidad que significa clasificar para su seguridad, si yo no transmito esa realidad, si yo no le hago carne, mirá, nunca pasa nada, no, nunca pasa nada hasta que pasa. Y te puedo asegurar que cuando la aduana te cae encima, es preferible que te muerda un Rottweiler, porque no te olvidás más. O No. sea, los costos... Sí, sí, Eso es educando exactamente. al importador o exportador. Perdón. Exactamente. Educando al importador o al exportador, Ari. Exactamente, Marcelito. Acá Correcto. tengo uno de los grandes colegas que me acompaña hace mucho tiempo. Él también fue comisión directiva, nosotros formamos parte de la misma lista, que bueno, Ajá. hemos tomado un descanso, pero Sí. es básicamente eso. El gran desarrollo del despachante es hoy
poder educar al importador-exportador para que él no tenga problemas. Y obviamente, por añadidura, no lo tengamos nosotros. Claro, La que no clasificación clasifique no es por los una pavada. derechos. ¿Cómo? Claro. Que no exacto. clasifique por el derecho de importación que debe tributar. Exactamente. Exactamente, que clasifique por lo que es, Por la que no mercadería. tenga los errores en las intervenciones previas, que no entre a una prohibición y que hoy no tenga un ingreso o un egreso diferente al realmente establecido. Entonces, la vara se subió bastante, y una cosa que Marcelo puede explayarse más, si quieren, él tiene todavía más experiencia, no es más viejo, es más experimentado. Nada más. Bien. Él puede decirnos también cómo era antes, y nosotros lo que teníamos, la ventaja que tener una declaración completa, incompleta o dual. Que Claro. hoy, Y tener la posibilidad de ampliar la declaración. exactamente, cosa que hoy no tienen los profesionales. Claro, Ese es un claro. tema, una vez que ustedes oficializan... No sabía, ¿no pueden ampliar declaración ahora? No se No. puede No. modificar ni ampliar. Mirá vos. O sea, el 225 y Sí. el 322 te lo permiten. Ahora, la realidad no te lo permite. Es más, el Instituto de la Autoliquidación o de la Autodenuncia, 917 creo que es, ¿no, Marcel? La autodenuncia. 225. No, la 225. autodenuncia. Sí, no me Bueno, acuerdo. ponele, La verdad que- la autodenuncia que te bajaba 917 o 925, por ahí anda. Que te bajaba el 75% de la Te dejaba el 25%. Exactamente. Hoy es en términos reales impracticable con el sistema. Claro, claro. Entonces, vos antes, la declaración, o si vos dabas todos los datos necesarios para que la aduana clasificara y valorara, porque esa es otra gran diferencia. Hoy la aduana no clasifica y valora, lo que clasifican y valora son los declarantes, o sea, nosotros. Y el Claro. Claro. Todavía La con la valoración podés estar un poquito al margen de Sí, la Pero con la responsabilidad. clasificación ya No, con la clasificación no hay La margen. clasificación No hay es chance. tu tarea específica. Con la clasificación lo llamo a Ari y le consulto. Bien ahí, bien ahí. Bueno, Buenas tardes. Yo justo soy Laura Neto, no me funciona la cámara. Laura. Mucho gusto. Quería hacer una consulta, quizás no sé si soy nueva en el rubro, pero para Carlos o para mí. para vos, Ariel, si puede, para Sí, que pueda no. respondérmela. ¿Cómo no? ¿Qué pasa ahora estamos teniendo problemas, yo trabajo para un agente de carga, estamos teniendo problemas con el tema de los arribos de los buques, Sí. que te mandan una fecha, te dicen entra el 2, después te pasan el 4 y de pronto una fecha que tenías para el 30 de mayo te la pasaron para el 14 de junio porque hacen transbordo en Brasil. ¿Qué pasa cuando los plazos con la CIMI están ya al límite o se vencen? Mirá, la CIMI, por suerte, permitieron lo que es la prórroga. Hoy, un mes, como fecha máxima, un mes, y hasta 15 días antes, vos podés pedir la prórroga de la CIMI. Otra de las cosas que ha surgido con la complicación es el desacople entre las fechas. Vos tenés una CIMI que dura 180 días y una licencia automática, porque todo lleva licencia automática como todo lleva CIMI, que tiene 90 días. Claro, no Entonces, cuadra, no calza. No calza de ninguna manera. Antes sí calzaban. Una de las grandes cosas que había hecho el anterior gobierno, que se podía decir grandes cosas, es unificar los plazos para no tener estos inconvenientes. Sí, calzar la operación, digamos, pues si no es una Porque, complicación terrible. Por ejemplo, si es una licencia automática, podés tirar la CIMI de nuevo, podés prorrogarla como podés tirar la CIMI de nuevo. Ahora, si es una licencia no automática, que vos ya la hayas tenido aprobada, no significa que ahora... Que te la vuelvan a aprobar. Que hagas el anula y reemplace y te la vuelvan a aprobar. Entonces, ahora hay que tratar de estar muy, muy relacionado y calcular, primero, la fecha de entrega. Una vez que vos ya tenés la fecha de entrega y está embarcado, obviamente que hay que calcular la diferencia
porque si te dicen 45 días, generalmente nunca son 45 días. Hay que adicionar el colchón, el famoso Hay que adicionar el colchón. colchón. Entonces, vos ya te tenés que marcar, en mi opinión, yo por lo menos como trabajo, teniendo esa restricción y esos problemas, porque aparte de otra cosa que también tenés que sumar, no solo el tema de la CIMI, sino el tema de los pagos. Exacto. Porque vos a partir del último pago, hay una parte de la biblioteca que dice del último pago, y hay una parte de la biblioteca que dice si es pago anticipado, que generalmente todos pagamos anticipado, con el B05, hay quienes toman primero ese como para dar los 90 días. Y no todos tienen extensión de plazo como viene de capital, entonces tenemos que ver primero la posición que tenemos, para saber los plazos que tenemos para el registro aduanero por la parte cambiaria. Y luego tenemos que ver cómo calzar la CIMI, cómo calzar la licencia. Y fundamentalmente si son licencias no automáticas. O sea, terminás haciendo una planificación de la operación prácticamente. Es que... Exacto. Claro, no hay ahí- otra. Te voy a interrumpir. Evidentemente ahora hay que empezar a hacer eso, Es como que sí. digamos en la parte de agentes de transporte, ¿no? Por los tiempos y todo, por esto nuevo que está ocurriendo. Fundamentalmente yo creo que tenés que ponerte, me imagino que el importador debe tener un despachante, que es el que tiró la CIMI y el que tiró la licencia. Fundamentalmente tener ese diálogo con el operativo, porque el Claro. importador no te puede resolver nada, a menos que él haga la licencia, pero te lo diría que me sobran los dedos de la mano para decirte tipos que hagan eso. Normalmente el que carga con todo es el despachante. El operativo es el que te va a dar la solución y el que te va a decir, bueno, cómo calzarlo o cómo hacer menos, porque ya viniendo acá, en cuanto pisó tierra, empezó el taxi, que ese es el otro problema que tiene el cliente. Entonces, Tal cual. hay que tener esto se resuelve con comunicación y las herramientas están. Obviamente, si se superaron los 180 días, bueno, hay que empezar todo de nuevo, hay que volver a barajar. Marcelito, perdón. No, te decía que lo que acabas de decir, o sea, vencidos los plazos, anda pensando en zona franca, porque Claro. Otra cosa. claro, yo tengo mercadería Claro. de cliente que está parada en depósito fiscal y no sabemos todavía cuándo nos van a dar la licencia. Y la cuenta sube. No les interesa que esté girado la divisa, no interesa que la mercadería haya arribado, la verdad son temas que no se tienen en cuenta. Por otra parte, tenemos gente que está con recursos de amparo que también demoran muchísimos meses en salir. Sí, A porque propósito los de dados eso, por la pandemia no funcionan, con lo cual, o funcionan con una carga funcionan muy baja, con lo cual... Exactamente. No, incluso yo les estoy hablando de mercadería que ni arribó al puerto de Buenos Aires, está en Santos. Ah, bueno. Entonces es más complicado, porque si Está hacer más un cerca, te diría. digamos, hacerme Tenés una informa, ventaja, está más cerca. arriba el 4 me dijo, y hoy recibo un mail y me dice, no, se pasó para el 14 de junio, y te quedás tilado, está bien. Hablas con la Asociación de Agentes de Carga y demás, y buscas el apoyo, y bueno, te dicen, no, es por la parte gremial, por los paros, por un montón de cosas, pero no ves soluciones, y vos el cliente le tenés que dar una respuesta, más cuando querés dar un servicio integral, el apoyo, y te encontrás a la deriva en estas cosas, porque también como agente de transporte no es tirarle todo al despachante, sino poder trabajar en equipo para que funcione todo y sea todo más fácil, porque ya de por sí trabajar en la Argentina es complejo. Entonces tratemos de verle, y cuando yo no le encuentro respuesta, digo, ¿a dónde recurro? ¿A quién le pregunto? ¿Cómo hago? ¿A quién me dirijo? Porque no es... al cliente no le puedo decir... Colorado, pero queda mal. Bueno, yo les agradezco la información. No, mirá, hablando en serio, te digo. Pero el volumen de carga se ha reducido notablemente. Eso también influye en que los barcos no lleguen hasta el puerto, al margen de los temas gremiales, los conflictos portuarios. No, y por eso hacen transbordo. No tengo el nombre, pero hace 15 días atrás entró un buque a Exolgan con 2.000 contenedores, con nada.
venía Pero vacío. por eso también hacen transbordo. Claro, claro. Porque ha perdido también un poco de, o sea, nosotros queremos tener, es lo que empezamos al principio, nosotros queremos tener un saldo exportable. Para eso hay que reducir, las exportaciones no crecen, más en este contexto. Hay que reducir las importaciones para que quede el margen. El tema del coyuntural de la soja dio un aliciente diferente y aceitó en cierta forma las importaciones. Ojo que si hay más liberaciones, se lo debemos a eso, ¿eh? Porque si no estaría la 70-30 como la vivimos el año pasado, con todas las restricciones que tenemos. Y aparte, es claro que el gobierno tiene una idea de gobierno administrado, o de comercio exterior administrado. Hay cosas que van a dejar salir y hay cosas que no. Por eso las licencias también se manejan de la forma que se manejan. Y con respecto a la pregunta que vos me habías dicho, yo creo que con este tema puntual, habla ya para ver cuándo vence la CIMI, porque a vos, ese problema de Santos yo lo vengo escuchando hace mucho tiempo. Generalmente siempre transbordo porque acá no se ha invertido lo suficiente para que vengan buques ni siquiera de quinta generación. Entonces, ya tenemos ese problema. Generalmente los transbordos son casi un calco. Santos siempre fue un puerto problemático. Cuando no tenía problemas, siempre se atrasaba por ahí. Me parece que el tema hoy de ordenamiento con el tema de la CIMI y la licencia, lo tenés que trabajar con el despachante y tenés que tener una comunicación fluida. Independientemente de que vos ya no podés manejar ese tema de plazo. O sea, ya ahí te excede porque normalmente los plazos en marítimo nunca se cumplen. La ETA generalmente pocas veces se cumple, o por lo menos desde mi experiencia. Bueno, muchísimas gracias, Ariel. A todos, en realidad, por el aporte. Más que agradecida. Un placer. Gracias a vos. Gracias por preguntar y aportar también. Más o menos, yo creo que ya concluí. Si les parece, si hay algunas preguntas más a disposición, Carla o yo. Sí, no sé si han tomado alguna pregunta, Claudio, si hay alguna pregunta que haya quedado sin responder o alguien que escribió en el chat, ¿puede ser? Hola, Viviana. No, yo creo que está todo respuesto porque incluso en el chat algunos se iban contestando a otros mismos. Si quieres hacemos una revisión así de las preguntas, pero creo que todos los temas fueron tratados. Porque una de las primeras preguntas cuando arrancó la charla te preguntaban a vos, Ariel, ¿las empresas que son subsidiarias se manejan mejor que los importadores independientes? Esa fue creo que ya fue contestada a los pocos minutos. Y después había una consulta por temas textiles que Marcelo Boedo incluso fue contestando ahí sobre la marcha. Así que preguntas por contestar no quedan. Bueno, de mi parte, muchas gracias por la atención a todos, por el tiempo que dedicaron a esto, que en este momento un poco cansados, ya llegando a fin de semana, estar acá para escucharnos un poco con las ideas, se agradece bastante. Y gracias a la Fundación por darme la posibilidad y a Carla por siempre recordarme como buen profesor. Sí, siempre lo traemos a la mesa, Ari, a la mesa de diálogo, lo traemos, así que muy bien. Seguimos aprendiendo. Les agradezco a los dos el aporte, la charla tan amena que tuvimos, muy buena la participación de toda la gente que se inscribió y realmente creo que fue muy productiva y dinámica y bueno, aportó nuevas ideas y el camino un poco hacia dónde enfocarse, ¿no? Con la profesión de comercio exterior y despachante de aduana. Así que seguramente estaremos haciendo algunos cursos específicos en cuanto a temáticas puntuales que hayan surgido a través de la charla. Y bueno, vamos a estar informando a todos los que se han inscrito para una posible futura participación. Les agradezco mucho
a toda la audiencia, muchísimo a Ariel por tu tiempo, tu expertise, y Carla también por tu dedicación y todo lo que aportaste a esta conversación, el tema de comercio exterior. Que tengan buenas tardes. Una cosa más. Me Sí. queda también agradecerle a Marcelo, mi compañero de comisión, hace tiempo, por los aportes que hizo, que siempre bien acertados. No, el Muy agradecido bien, soy yo de Marcelo. haber podido participar, la verdad que un gusto. Gracias, Marcelo, gracias por tu participación. Que tengas buenas tardes. Bueno, gente, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Hasta Adiós. pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao.